Antes de empezar, quiero que te quedes un momento conmigo. Imagínate la Nochebuena en Lima, la ciudad casi en silencio, las luces encendidas y un hombre sentado solo frente a una taza de café que ya se enfrió hace rato. No es pobre. No es invisible. Al contrario, es alguien que lo tuvo todo, menos aquello que realmente importa cuando se apagan las luces. Hoy vas a escuchar una historia que no va de dinero, ni de éxito, ni siquiera de Navidad. Va de ausencias. De decisiones que parecen pequeñas, y cambian una vida entera sin pedir permiso. Quédate hasta el final, porque hay un momento, uno solo, que lo redefine todo. Y mientras escuchas, dime algo en los comentarios, ¿desde dónde estás oyendo esta historia esta noche? Respira, porque lo que está a punto de pasar comienza de la forma más simple, con un hombre llamado Arturo Salazar, sentado solo, creyendo que ya no merece nada. Arturo Salazar sorbió otro sorbo de su café frío y miró por la ventana empañada del restaurante. Afuera, la lluvia golpeaba las veredas vacías del centro de Lima, y las luces de Navidad apenas lograban reflejarse en los charcos. La ciudad seguía su ritmo, pero él parecía estar en otra dimensión. Nadie sabía que estaba solo, sentado en una mesa en la esquina, con la espalda recta y las manos sobre el mantel, como si estuviera esperando algo que nunca iba a llegar. Tenía 57 años, y su vida era un desfile de logros, empresas que llevaban su nombre, oficinas que parecían palacios y un patrimonio que muchos solo podían soñar. Pero esa riqueza era silenciosa, fría, sin aroma a hogar, sin risa de nadie que lo esperara en la puerta. Desde que su esposa, Juliana, había fallecido hacía 3 años, Arturo se movía entre reuniones, correos y viajes de negocios, llenando cada minuto con cosas que no podían abrazarlo ni llamarlo papá. Nunca tuvieron hijos. Juliana no pudo, y él había sugerido adopción en su momento, pero la vida fue pasando, y la casa se volvió demasiado grande, demasiado vacía. Hoy, en lugar de estar rodeado de su familia en Colorado, con sobrinos correteando y regalos apilados, Arturo estaba aquí, solo, con el aroma del café mezclándose con el del pan recién hecho. Había enviado al personal doméstico a sus casas y rechazado las llamadas insistentes de su hermano. No quería ver sonrisas ajenas ni escuchar villancicos que le recordaran lo que no tenía. La Navidad para él no era alegría, sino un espejo de su soledad. Se apoyó en la mesa, mirando las guirnaldas ligeramente desteñidas y el pequeño árbol artificial en la esquina. La escena era modesta, pero de alguna manera, le resultaba casi reconfortante. No merecía nada grande. No merecía celebración. Solo merecía ese silencio y la rutina de los demás pasando por la ventana. Y entonces la puerta del restaurante se abrió con un timbre que cortó la lluvia y el frío de la noche. Arturo levantó la vista por inercia, esperando ver otro solitario como él o tal vez algún grupo de amigos tardíos. Pero lo que apareció fue algo distinto, una mujer joven, con un abrigo crema gastado, empapado por la lluvia, con el cabello mojado pegado a la cara, y detrás de ella, una niña de unos 6 años, su hija, con los ojos grandes, brillantes y llenos de curiosidad. La mujer, que parecía cargar en sus hombros más peso del que su cuerpo podía soportar, miró alrededor buscando un lugar donde sentarse, y la niña la seguía en silencio. Como si entendiera que la vida no siempre ofrecía espacio seguro. Arturo los observó sin proponérselo. Vio cómo la mujer contaba unas monedas con cuidado, como si cada centavo fuera un pequeño milagro que podía sostener ese momento. Y vio cómo la niña miraba las luces navideñas, fascinada y ajena a la tensión que flotaba en el aire. Arturo se quedó inmóvil, con el corazón un poco más ligero y un crujido extraño en el pecho. Algo en esa escena lo llamó de manera que no podía ignorar. No era compasión, no era lástima. Era curiosidad, mezcla de nostalgia y un recuerdo lejano de lo que alguna vez había sido importante.
Y en ese instante supo que, sin darse cuenta, estaba a punto de cruzar un límite que él mismo no había decidido. Arturo vio cómo la mujer se acomodaba en la mesa frente a la suya, dejando caer con cuidado el pequeño bolso sobre el asiento. La niña se sentó a su lado, jugueteando con los cordones de sus botas y mirando cada adorno con asombro, como si fuera la primera vez que la Navidad existía en su mundo. Había algo en la forma en que la mujer respiraba, en la suavidad con que acariciaba la mano de su hija, que le recordaba a él a Juliana, mucho antes de que todo se rompiera. La camarera, una mujer de sonrisa cálida llamada Carmen, se acercó con el menú y la saludó con cordialidad. Arturo no podía escuchar la conversación, pero vio cómo la mujer señalaba los platos con cuidado, murmurando algo que parecía un pequeño dilema. Luego, con manos temblorosas, contó unas monedas y las sostuvo como si fueran un tesoro que podía mantener a flote esa noche. La niña, mientras tanto, seguía observando con ojos grandes y brillantes, sin decir palabra, pero llenando el silencio de una curiosidad inocente que Arturo no sentía hacía décadas. Hubo un instante, apenas unos segundos, donde Arturo sintió que podía inclinarse hacia adelante y hablar, decir algo, intervenir, pero se contuvo. No sabía qué decir, y quizá, en el fondo, no quería estropear aquel pequeño universo que se había formado frente a él. El olor a panqueques recién hechos se mezclaba con el aroma del café, y cada detalle parecía amplificado, la humedad del abrigo de la mujer, el hilo suelto del suéter de la niña. La manera en que Carmen ponía el vaso de leche delante de la niña sin hacer ruido. Entonces ocurrió algo que no esperaba, la mujer cortó cuidadosamente un trozo de panqueque, se lo acercó a su hija y le dijo, con voz suave y un poco cansada, «Come, cariño». La niña la miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Y tú, mami?», preguntó. La mujer sonrió, aunque sus ojos delataban el cansancio. «Ya comí, corazón». «Esto es todo para ti», respondió. Arturo notó el leve temblor en sus manos, el esfuerzo de dar lo que casi no tenía. Era un acto diminuto, pero cargado de un amor que él había olvidado que existía. Y mientras observaba, algo se movió dentro de él. No sabía exactamente qué era, pero sintió un nudo en el pecho y un calor extraño en el corazón. Esa mujer y esa niña tenían muy poco, y sin embargo, allí estaban, compartiendo un momento que parecía inmenso, más grande que cualquier sala de juntas o palacio donde él hubiera estado alguna vez. Sin pensarlo, Arturo llamó a Carmen y le pidió, en voz baja, «Quiero que les pagues la comida, y que le traigas algo para ella también. Lo mejor que tengas. Pero no les digas que fui yo». Carmen asintió, con una sonrisa cómplice, y Arturo sintió un extraño alivio mezclado con nerviosismo. No era algo que hiciera normalmente. No solía involucrarse en la vida de desconocidos. Pero esa noche, algo le decía que necesitaba cruzar esa línea, aunque fuera solo un gesto pequeño. Y mientras Carmen se alejaba, llevando la orden hacia la mesa de la mujer, Arturo se dio cuenta de que aquella Nochebuena, la soledad que lo había acompañado durante años, podía cambiar, aunque fuera solo un poquito. Carmen volvió hacia la mesa de la mujer con un plato humeante que olía a pavo asado, puré de papas y verduras, acompañado de pan recién horneado. La mujer alzó la mirada justo cuando Carmen colocaba los platos delante de ella y dijo con una sonrisa, «El caballero de allá quería que comieras esto». Señaló a Arturo, que rápidamente bajó la mirada, incómodo, casi avergonzado de su propio impulso. La mujer parpadeó, incrédula, y su voz tembló mientras decía, «No, no puedo aceptarlo, no tengo dinero suficiente». Pero Carmen, firme y maternal, respondió, «Ya está pagado, y sería una pena que se desperdiciara». «Feliz Navidad». La niña se quedó mirando, con la boca abierta, como si acabara de descubrir un secreto mágico. Arturo no sabía qué hacer. Se removió en su asiento,
nervioso, sintiendo que ese simple gesto había removido algo mucho más grande dentro de él. Observó cómo la mujer cortaba un pedazo de pavo y lo llevaba con cuidado al plato de su hija, sus ojos llenos de gratitud y sorpresa. Era una mirada que Arturo no recordaba haber recibido jamás, de alguien que realmente dependía de él, aunque solo fuera en un instante. La niña empezó a comer lentamente, probando cada bocado como si fuera un tesoro, y cada vez que miraba a su madre, sus ojos brillaban con confianza y alegría. Arturo sintió un nudo en la garganta. Ese pequeño acto de compartir comida despertaba en él emociones que llevaba años reprimiendo, ternura, nostalgia y una curiosidad dolorosa sobre lo que podría haber sido su propia vida si las cosas hubieran sido diferentes. Se dio cuenta de que la mujer no solo había aceptado la ayuda, sino que la transformaba en un momento de amor y enseñanza para su hija. Cada gesto, cada mirada, cada pequeño cuidado era un recordatorio de algo que Arturo había olvidado, que el verdadero valor no estaba en lo que poseías, sino en lo que podías dar. Por un instante, el ruido del mundo desapareció, solo existían ellos tres en aquel pequeño restaurante, el olor a comida caliente y café, y el silencio cómodo de la noche. Arturo se permitió, por primera vez en mucho tiempo, sentir que estaba haciendo algo que importaba, algo que no podía medirse en billetes ni en cifras de negocios. Mientras tanto, la niña parloteaba entre bocado y bocado, contando historias sobre su escuela y los adornos de su barrio, y la mujer escuchaba con atención, riendo suavemente, abrazando con la mirada a su hija. Arturo la observaba y comprendió algo esencial: esa pequeña familia, con tan poco, tenía más riqueza emocional que él había acumulado en toda su vida. Y de repente, esa Nochebuena ya no se sentía vacía. Arturo se quedó mirando la escena frente a él, incapaz de apartar la vista. La mujer, que se llamaba Claudia, según alcanzó a escuchar cuando Carmen le preguntó su nombre, sonreía con suavidad, los ojos aún vidriosos, mientras acomodaba un trozo de pan recién horneado para su hija. Cada movimiento suyo era cuidadoso, casi ritual, como si tratara de proteger aquel pequeño momento de felicidad con todas sus fuerzas. La niña, Camila, levantó la vista y vio a Arturo mirándolos. Por un instante, sus ojos se encontraron, y Arturo se sorprendió de la intensidad de esa mirada. No había juicio ni miedo, solo curiosidad y una especie de confianza que él no merecía sentir. Sintió que algo dentro suyo se estremecía, algo que llevaba años dormido, la necesidad de ser parte, aunque fuera por un instante, de algo genuino, humano, real. Caminó hacia la ventana, mirando la lluvia caer sobre la avenida. Su reflejo se mezclaba con el de Claudia y Camila, y de repente se dio cuenta de que no podía permanecer solo en su mundo de cristal y cifras. Cada moneda que Claudia había contado con cuidado, cada sonrisa que había compartido con Camila, era un recordatorio de la vida que él había ignorado durante demasiado tiempo. Carmen volvió a pasar junto a él, guiñándole un ojo cómplice, y Arturo apenas pudo devolverle un leve gesto. Era extraño, no necesitaba palabras, solo observar y sentir. Y mientras la mujer hablaba suavemente con su hija, riendo de alguna ocurrencia inocente, Arturo comprendió que aquel simple gesto suyo de pagar la comida había abierto una puerta que él no sabía que estaba cerrada. Camila, con su entusiasmo infantil, empezó a contarle a su madre todo lo que había visto en la calle iluminada. «Mira, mami, ese árbol tiene luces de todos los colores». Claudia la escuchaba con atención, asintiendo y sonriendo, y Arturo se encontró a sí mismo sonriendo también, sin darse cuenta. Era como si la presencia de esas dos personas, tan vulnerables y al mismo tiempo tan llenas de vida, estuviera derritiendo un hielo que llevaba décadas sobre su corazón. Por un momento, Arturo pensó en Juliana, en la Navidad que habían pasado juntos y en los hijos que nunca tuvieron. Sintió tristeza, sí, pero también una especie de alivio. No estaba solo en el mundo después de todo, tal vez la vida aún podía sorprenderlo.
Y mientras la lluvia seguía cayendo sobre Lima, mientras los charcos reflejaban las luces de la ciudad, Arturo comprendió que algo había cambiado en él esa noche. Era sutil, apenas un susurro de emoción, pero estaba ahí, la chispa de algo nuevo, un impulso de conexión que no podía ignorar. Y aunque todavía no sabía cómo ni por qué, sabía que esa Nochebuena no iba a terminar igual que todas las anteriores. Mientras Claudia cortaba un trozo de pavó para Camila, Arturo sintió un impulso que no pudo contener. Respiró hondo, se inclinó ligeramente hacia adelante y, en voz baja, dijo, ¿te importa si les traigo algo más? Algo para que mamá también coma. Su propia voz le sonó extraña, torpe incluso, como si estuviera hablando en otro idioma. Claudia lo miró, sorprendida, y por un instante pareció dudar. Su mirada era una mezcla de incredulidad y cautela. No, no hace falta, de verdad, muchas gracias, murmuró, mientras acomodaba un mechón de cabello detrás de su oreja. Pero Arturo solo asintió, decidido. Había algo en esa mujer y en esa niña que despertaba en él un deseo de actuar, de reparar algo que no podía poner en palabras. Carmen apareció nuevamente, con otro plato humeante, y lo colocó delante de Claudia, arroz con pollo, verduras y un pedazo de pan. Claudia abrió mucho los ojos, y su expresión cambió por completo, sorpresa, alivio y gratitud mezcladas. Miró a Arturo y, sin palabras, sus labios formaron un gracias que él apenas logró ver, pero que le llegó al corazón como un impacto inesperado. Camila, por su parte, se acercó a su madre con los ojos brillantes y dijo, «Mami, mira, también comiste tú». Claudia sonrió, con un dejo de emoción contenida, y acarició la cabeza de su hija. Arturo los observaba en silencio, fascinado, notando cada gesto, cada mirada, como si pudiera aprender algo sobre la vida solo con mirar. Y entonces algo pasó que lo sorprendió a él mismo. Camila levantó la vista, lo miró fijamente y, con una inocencia que lo atravesó, le dijo, «Gracias, señor». Esa voz pequeña, clara, genuina, le atravesó el pecho. Por un instante, Arturo sintió que los años de soledad, de decisiones frías y de logros vacíos, se concentraban en ese simple gracias. Se inclinó levemente, torpe, y respondió con una sonrisa que no estaba segura de cómo controlar, «De nada, disfruta la comida, ya». Camila asintió, feliz, y volvió a su plato, mientras Claudia lo miraba con una mezcla de curiosidad y gratitud silenciosa. Arturo sintió que algo dentro suyo se aflojaba, algo que llevaba años rígido y congelado. Por primera vez en mucho tiempo, la Navidad dejó de ser solo un recordatorio de lo que había perdido. Empezaba a ser una oportunidad de dar, de conectar, de sentir que aún podía importar, aunque fuera a un par de desconocidos que nunca volvería a ver, o eso creía él. Y mientras la lluvia seguía golpeando las ventanas del restaurante, Arturo comprendió algo, esta noche no sería como todas las demás. Algo nuevo estaba naciendo dentro de él, algo que ni el dinero ni el tiempo habían logrado despertar antes. Arturo se recostó ligeramente en su silla, sintiendo como el calor de aquel gesto pequeño pero poderoso empezaba a moverse dentro de él. Claudia seguía cortando la comida, pero de vez en cuando levantaba la mirada hacia él, como buscando asegurarse de que todo estuviera bien, y Arturo notó que no había juicio en sus ojos. Solo un reconocimiento silencioso de su intención. Camila, mientras tanto, hablaba sin parar sobre lo que había visto en la calle iluminada y las luces de los árboles, y cada frase suya parecía hacer que la rigidez de Arturo se fuera deshaciendo poco a poco. Se dio cuenta de que no solo estaba observando, sino participando, aunque fuera en silencio. Cada sonrisa de Camila, cada gesto de cuidado de Claudia, lo conectaba con algo que había olvidado, la alegría que nace de lo simple, de lo genuino, de estar presente sin esperar nada a cambio. En un momento, Claudia dejó el cuchillo a un lado y susurró algo a su hija, señalando a Arturo.
Camila levantó la vista y le sonrió con complicidad, como si estuviera invitándolo a un pequeño juego que solo ellos compartían. Arturo no sabía cómo reaccionar y al principio solo sonrió torpemente, con esa mezcla de timidez y sorpresa que lo hacía sentir humano otra vez. Se dio cuenta de que no necesitaba palabras grandes ni gestos ostentosos. Solo con estar allí, pagando la comida, compartiendo el mismo espacio, ya estaba haciendo algo que importaba. Era como si de repente la soledad que lo había acompañado durante años se hubiera suavizado un poco, como si aquel pequeño universo de madre e hija le hubiera enseñado una lección silenciosa. La conexión verdadera no se compra, se siente. Arturo miró la ventana empañada, dejando que la lluvia cayendo reflejara las luces de la ciudad. Y mientras lo hacía, pensó en Juliana, en lo que habían perdido juntos, y sintió un suspiro profundo escapando de su pecho. Pero esta vez, no era de tristeza total, había una chispa de esperanza, algo que le decía que la vida aún podía sorprenderlo, que aún podía ser parte de momentos que importan de verdad. Camila, con un pedazo de panqueque en la mano, se levantó un instante para mostrarle algo a su madre y, al hacerlo, cruzó su mirada con Arturo otra vez. Esa pequeña conexión, tan simple, hizo que Arturo se diera cuenta de que algo dentro suyo ya había cambiado. No sabía cómo ni por qué, pero estaba empezando a sentir que la Navidad podía ser diferente, que él podía ser diferente. Y mientras Claudia sonreía suavemente a su hija, Arturo comprendió que aquel gesto de compartir comida no solo había alimentado un cuerpo, sino también un corazón que llevaba demasiado tiempo cerrado. Arturo tomó un sorbo de su café, todavía tibio, mientras observaba a Claudia y Camila reír juntas por alguna ocurrencia de la niña. La manera en que Claudia escuchaba a su hija, atenta y paciente, lo impactó. No era solo amor, era dedicación absoluta, un cuidado silencioso que llenaba el espacio de una calidez que Arturo no sentía en años. En un momento, Camila se levantó y caminó hacia Arturo con su vaso de leche en la mano. «Señor, ¿quiere probar?», dijo, extendiéndoselo con una sonrisa tímida. Arturo se quedó sin palabras, sorprendido por la inocencia y confianza de la niña. Titubeó, luego tomó el vaso con una sonrisa torpe. «Gracias, pequeña, qué gesto tan bueno», respondió, sintiendo como un calor desconocido se le subía al pecho. Claudia lo miró de reojo y sonrió, con ese tipo de sonrisa que mezcla sorpresa y gratitud. «Ella siempre quiere compartir», dijo, suavemente, como si la simple acción de Camila explicara todo sin necesidad de palabras más grandes. Arturo sintió un extraño alivio, no necesitaba reconocimiento, solo quería ser parte de algo que importaba, aunque fuera por un instante. La lluvia seguía golpeando las ventanas del restaurante y el murmullo de la ciudad parecía desvanecerse. Arturo observó cómo Claudia acomodaba cuidadosamente el plato de Camila, le acariciaba la cabeza y luego lo ajustaba como si ese fuera el gesto más importante de su día. Cada pequeño acto tenía un peso enorme, y él se dio cuenta de cuánto había extrañado ver el mundo desde esa perspectiva, cercana, afectuosa, humana. En un momento, Camila le dijo a su madre, «Mami, ¿podemos invitar al señor a comer con nosotras?». Claudia se rió suavemente, pero luego miró a Arturo con cautela. Él se removió en la silla, sintiéndose torpe, incómodo, pero sorprendentemente feliz. «Bueno, si no les molesta, me encantaría», dijo, y por primera vez en mucho tiempo, esa frase no le sonó vacía. La mujer asintió, y la niña aplaudió con entusiasmo, saltando en su asiento. Arturo sintió una mezcla de nervios y alegría que no recordaba sentir. No era solo una comida, era un puente invisible entre su soledad y la vida que parecía haber olvidado que existía. Mientras Claudia acomodaba los platos frente a él, Arturo comprendió que aquel pequeño gesto, esa Nochebuena compartida, podía cambiar algo más profundo en su corazón. Algo que ni todo su dinero ni todos sus logros habían logrado tocar antes.
Y mientras la risa de Camila llenaba el pequeño espacio del restaurante, Arturo cerró los ojos un instante y dejó que la sensación lo atravesara por completo. Por primera vez en años, no estaba solo. Después de unos minutos, Arturo empezó a sentirse más cómodo. La risa de Camila se había contagiado a su corazón, y el simple hecho de compartir esa mesa con ellas lo hacía sentir vivo de una manera que no recordaba. Claudia le ofreció un pedazo de pan recién horneado y dijo con suavidad, ¿quieres probarlo, señor? Arturo sonrió torpemente y aceptó, dándose cuenta de que incluso algo tan simple como un pedazo de pan podía sentirse especial cuando se compartía con alguien que realmente necesitaba sentirse cuidado. Camila lo miraba con ojos brillantes, como si lo estuviera evaluando, midiendo si podía confiar en él. Señor, usted huele como mamá, dijo de repente, y Arturo se quedó helado. No era un cumplido, era un comentario inocente que lo conectaba con el recuerdo de Juliana, con la sensación de hogar que había perdido hacía tanto tiempo. Respiró hondo y solo logró asentir, incapaz de encontrar palabras. Claudia lo miró, y en esa mirada había un reconocimiento silencioso. Ella entendía, aunque no dijera nada, que ese hombre había estado solo por años, que había construido muros alrededor de su corazón. Y sin embargo, allí estaba, compartiendo un momento que para ellas también era pequeño pero enorme al mismo tiempo. Arturo empezó a hablar más, tímidamente, comentando algo sobre la lluvia, sobre la ciudad, como si quisiera entrar poco a poco en ese mundo de ellas. Camila lo escuchaba con atención, preguntando detalles, mientras Claudia sonreía, disfrutando de ver cómo un desconocido comenzaba a importarles. Cada gesto, cada palabra, rompía una barrera invisible que Arturo ni siquiera sabía que tenía. En un momento, Camila le tomó la mano por unos segundos y dijo, «Gracias, señor, me gusta que esté con nosotras». Arturo sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No era algo grandioso, no había dinero ni regalos involucrados, solo un agradecimiento genuino que le llenaba el pecho y le hacía latir el corazón de manera que hacía años no sentía. La lluvia seguía golpeando las ventanas, pero dentro del restaurante, el tiempo parecía detenerse. Arturo comprendió que esa Nochebuena, esa pequeña mesa improvisada con una mujer y su hija, le estaba enseñando algo esencial: la vida no se trata de lo que uno tiene, sino de lo que se atreve a dar. Aunque solo sea un gesto sencillo, una comida compartida, una sonrisa que llega al corazón de alguien que realmente importa. Y mientras Camila hablaba y Claudia lo observaba con cariño silencioso, Arturo supo que algo profundo se estaba moviendo dentro suyo, algo que podría cambiarlo para siempre. Por primera vez en mucho tiempo, la Navidad no le parecía fría ni vacía, le parecía posible. Arturo dejó la taza de café a un lado y se recostó un poco en la silla, observando cómo Claudia acomodaba cuidadosamente los platos frente a Camila. Había algo en la manera en que ella cuidaba cada detalle, como cada gesto estaba pensado para proteger y alegrar a su hija, que lo conmovía profundamente. Por un instante, Arturo se permitió recordar la Navidad que había compartido con Juliana, las risas, los planes, los abrazos que habían quedado suspendidos en el tiempo. Camila, con su entusiasmo desbordante, comenzó a contar una pequeña historia sobre un árbol gigante que había visto en el barrio de su amiga. Arturo sonrió sin poder evitarlo, dejando que la risa inocente de la niña llenara el espacio. Esa risa era como un puente, conectándolo de nuevo con emociones que había dejado olvidadas en algún momento de su vida ocupada y solitaria. Claudia, notando cómo Arturo se relajaba, se permitió hablar con él, suave pero directa: «Gracias por todo esto, no sabes lo que significa para nosotras». Arturo tragó saliva y murmuró, un poco torpe: «No, no fue nada. Solo quería, bueno, que tuvieran algo bonito esta noche». La humildad en su voz contrastaba con la riqueza que había acumulado durante años. Y por primera vez, comprendió que esos gestos simples podían pesar más que cualquier logro o fortuna.
Camila lo miró con ojos brillantes y dijo, Señor, usted es nuestro amigo ahora, ¿verdad? Arturo se quedó en silencio un instante, sin saber cómo responder, y luego sonrió con una calidez inesperada. Sí, sí, mi pequeña, podemos ser amigos. Esa pequeña aceptación lo llenó de una felicidad que no había sentido en décadas, un tipo de alegría pura y directa que no podía comprarse ni planificarse. Mientras la lluvia continuaba golpeando los ventanales y las luces de Navidad se reflejaban en los charcos de la calle, Arturo sintió como un peso enorme se levantaba de sus hombros. La soledad que lo había acompañado durante años ya no parecía tan invencible. Por primera vez, comprendió que la Navidad no era solo para familias con regalos y risas, también podía ser para quienes se atreven a dar un poco de sí mismos, aunque sea a desconocidos. Y mientras Claudia y Camila compartían otra sonrisa, Arturo se permitió un suspiro profundo, casi olvidado. Era un suspiro de alivio, de esperanza y de una transformación silenciosa que recién empezaba. Esa noche, algo dentro suyo había cambiado para siempre. Arturo observó a Claudia y Camila mientras compartían los últimos bocados de la comida, cada sonrisa de la niña era como un pequeño destello que iluminaba la noche. Sintió algo que no esperaba, una mezcla de ternura, alivio y asombro. Todo su mundo de logros y dinero, de reuniones interminables y viajes, parecía insignificante frente a la simpleza de ese instante compartido. Claudia, con los ojos todavía un poco vidriosos, acomodó a Camila en su regazo y le susurró palabras suaves que solo la niña podía entender. Arturo los miraba desde su esquina, con la sensación de estar siendo testigo de algo que no se podía medir con cifras ni títulos. Era más profundo, más humano, más real. La lluvia afuera se volvió un murmullo constante, y el timbre de la puerta del restaurante sonó de vez en cuando con algún cliente tardío. Pero para Arturo, nada de eso importaba. Solo existía aquel pequeño universo en la mesa frente a él, donde una madre y su hija habían logrado, sin proponérselo, tocar un corazón que llevaba años cerrado. Camila levantó la vista hacia Arturo y le dijo, «Señor, ¿nos podemos ver otra vez?» Arturo sintió un nudo en la garganta. La pregunta era inocente, sencilla, pero le atravesó el pecho. Asintió lentamente, con voz suave, «Sí, claro que sí, pequeña. Me encantaría». Su sonrisa esta vez no era torpe ni insegura, era auténtica, abierta, como si algo dentro suyo hubiera vuelto a respirar después de décadas de silencio. Claudia lo miró también, y en esa mirada había un entendimiento silencioso, un reconocimiento de que aquella noche había sucedido algo inesperado, un encuentro fortuito que los había unido por un instante, pero que había dejado una marca imborrable en todos. Arturo se recostó un poco, cerrando los ojos por un instante, y permitió que la emoción lo recorriera de pies a cabeza. La soledad que lo había acompañado durante años se había transformado en una sensación de posibilidad. Por primera vez, sintió que podía abrirse al mundo otra vez, que la Navidad podía significar algo más que recuerdos tristes y cenas vacías. Y mientras Claudia y Camila terminaban de acomodar los platos y reían suavemente, Arturo comprendió que la vida aún podía sorprenderlo, que aún podía importar, y que los gestos más simples, una comida compartida, una sonrisa, un gracias, tenían el poder de cambiarlo todo. Esa noche, su corazón ya no estaba solo. Arturo salió del restaurante con un abrigo más pesado que la noche, pero con el corazón ligero, como si llevara años cargando algo que por fin podía soltar. Mientras caminaba por la avenida iluminada de Lima, la lluvia ya no le parecía fría, parecía lavarlo, acercarlo a algo que había olvidado, la importancia de estar presente, de dar sin esperar nada a cambio, de conectar con otros. Pensó en Claudia y Camila, en la manera en que una simple comida había transformado más que un estómago vacío, había despertado emociones dormidas, recordándole que la vida, incluso cuando parece solitaria,
siempre puede sorprender con momentos de humanidad pura. Esa Nochebuena, Arturo comprendió que el verdadero valor no estaba en lo que uno posee, sino en lo que uno se atreve a dar. Y mientras las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos, una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completo.